¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande poder saludarlos, empezar juntos la semana con toda la información importante, que es muchísima. ¿Cuántas cosas ocurriendo? Qué bueno que tenemos aquí el resumen de lo más relevante. Y es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, actualizó su oferta y ofrece ahora una recompensa de $10 millones a quien proporcione información que permita la captura del líder del cártel de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Además, ya está en su lista de los más buscados. Y asesinaron en un ataque directo al influencer Camilo Ochoa, el Alucín. Se presume que un sicario entró a su casa en Temisco, Morelos. Era popular en redes sociales por abordar temas del crimen organizado y el narcotráfico. Fue considerado presunto operador de los Chapitos e identificado como ex sicario del cártel de Sinaloa. Y detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Ezequiel Cárdenas, hijo de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, antiguo líder del cártel del Golfo, abatido en 2010. Sigue la polémica por el desabasto de gasolina. En Chiapas, jubilados de Pemex acordaron una tregua, liberaron temporalmente la terminal de abastecimiento de Tapachula. En el Estado de México niegan que haya una problemática, pero pues se siguen reportando gasolineras cerradas. Por su parte, Pemex dice que el abasto ha sido ya regularizado en su totalidad. Bueno, y sigue la ofensiva estadounidense en contra de los cárteles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas actualizó su oferta. $10 millones como recompensa a quien dé información que permita la captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo. Así que ICE ya lo incluyó en la lista de los más buscados. Advierte a partir de su, a partir de esta imagen que este criminal está armado y que debe ser considerado peligroso. Lo señalan como líder de la facción de los Chapitos, responsable del contrabando de grandes cantidades de droga hacia la Unión Americana. Es el hijo mayor del ex líder del cártel de Sinaloa, uno de los responsables de convocar a sicarios para el Culiacanazo. ¿Se acuerda cuando habían detenido a su hermano Ovidio y mejor lo soltaron? Bueno, pues hay esta oferta por parte de los Estados Unidos. Y hablando del cártel de Sinaloa, la Fiscalía de Morelos ya confirmó el asesinato de un influencer, Camilo Ochoa. Le decían el Alucín y fue víctima de un ataque armado en su casa en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca, en Temisco. Él se hizo muy popular en redes sociales por tocar temas del crimen organizado y narcotráfico. Los primeros reportes indican que un tipo entró a su domicilio, disparó en varias ocasiones y huyó. Precisamente este personaje, el Alucín, fue polémico al ser considerado presunto operador de los Chapitos. En varias entrevistas él se identificó como ex sicario del cártel de Sinaloa, al que dijo haber pertenecido hasta 2014. De hecho, de 2015 a 2022 estuvo preso por portación de armas. Hijo de uno de los fundadores de la cadena de restaurantes Pollo Loco, Camilo Ochoa también contó que fue secuestrado en Tamaulipas por los Zetas en 2004. Su foto pues apareció en los volantes lanzados desde una avioneta en Culiacán a inicios de enero, señalado junto a otros influencers y cantantes de colaborar para los Chapitos. Otro vínculo es el de Isadora N., Miss Guerrero 2024, que a ver, en su caso ya fue liberada bajo reservas de la ley. La habían detenido el jueves en un operativo en la autopista del Sol. Las autoridades federales encontraron un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en su coche, pero no encontraron pruebas que acreditaran el delito, porque presuntamente el arma pertenece a una escolta. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre el caso, pero bueno, fue un tema que llamó mucho la atención, que estuvo volando en los medios digitales y bueno, seguiremos atentos a los detalles de la información. También en Guerrero, por lo menos 8 policías comunitarios fueron asesinados, 5 resultaron heridos en una emboscada en Ayutla de los Libres. Elementos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado iban el sábado a una comunidad del Rincón y fueron atacados por miembros de un grupo criminal. Mientras que en Matamoros, Tamaulipas, detuvieron en un operativo a Ezequiel N., alias Tormenta Jr.
Es presunto líder de la facción de los Escorpiones del Cártel del Golfo. Lo acusaron de portar armas de uso exclusivo del ejército. Ya está bajo custodia de la Fiscalía General. Es el hijo de Antonio Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, ex líder de esa organización, abatido en noviembre de 2010. Bueno, pero déjeme ir a otros temas, y es que hoy el INE va a entregar, acatando una orden del Tribunal Electoral, 45 constancias de mayoría para magistraturas de circuito, personas que habían sido declaradas inelegibles por tener promedios bajos. Pero bueno, pues aunque hayan tenido malas calificaciones, se quedan en el Poder Judicial. Hablando del INE, ¿saben cuánto dinero va a pedir para el próximo año? Va a requerir para el siguiente año 25,800 millones de pesos, poco más de 18,000 millones para su operación, una partida de más de 3,000 para una eventual consulta popular, casi 8,000 millones para repartir entre los partidos políticos. Y bueno, pues es parte justamente de lo que se discute dentro de la reforma electoral. Estoy encantada con su fuerza, con su liderazgo. La semana pasada le informé de esto que ocurrió en el Congreso de la Ciudad de México. Una joven, 23 años, que estaba compartiendo un discurso muy relevante, tocando los temas clave, los que toca discutir. Y los legisladores haciendo otra cosa. Así que ella frenó su discurso para llamarles la atención. Es Ana Karen Sotelo Salazar, economista y defensora de los derechos de los jóvenes y de todos. Me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Estén en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta? ¡Es injusto! ¡Es una burla! Así fue como en plena entrega del Premio de la Juventud de la Ciudad de México, los aplausos se apagaron y el silencio se rompió. Ana Karen Sotelo Salazar, de apenas 23 años, interrumpió su discurso para lanzar un reclamo directo a los legisladores que no le prestaban atención. Si realmente nos quieren apoyar, pongan su parte para ponernos atención, para guardar silencio y permitir que nuestras voces se escuchen. Con voz firme y sin leer lo que tenía preparado, la joven habló de las adversidades que enfrenta la juventud, desde la captación de jóvenes por el narcotráfico hasta el desplazamiento forzado por la violencia. Me parece que es indiscutible que no se estén tomando medidas drásticas. No se está reconociendo a todas las personas que han sido víctimas por el crimen organizado, a todas las personas que son víctimas de desplazamiento forzado. Pero, ¿quién es ella? Es licenciada en Economía por la UNAM, con estudios en Gestión Territorial y Ciencias Sociales, originaria de San Isidro del Cobradero Labrador en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ganó este galardón por su trabajo comunitario, su defensa de los derechos juveniles y su labor para crear redes de apoyo en zonas de alto riesgo. Ana Karen cerró con un mensaje que retumbó en el recinto. Necesitamos verdadera justicia, pero la justicia no solamente se va a quedar en este espacio, se tiene que salir y les pedimos que ustedes como tomadores de decisiones no nos callen, no nos cesen y nos permitan criticar al sistema. Ese día, Ana Karen no solo recibió un premio, le recordó al Congreso que la juventud no está para guardar silencio. Hoy y siempre criticaremos al sistema y siempre buscaremos libertad y justicia. Te informó Kena Uribe. Ver esta fuerza de Ana Karen es una bocanada de aire, es muy esperanzador de pronto ante la apatía de una generación que no necesariamente se involucra, no se informa, no participa. Tú sí. Qué bueno que estás aquí, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio. Te plantaste con muchísima fuerza ante los legisladores. A ver, tú habías preparado tu discurso, Ana Karen, y de pronto nadie hacía caso. ¿Cómo fue eso? Pues mira, de hecho desde que llegamos al Congreso, sí, las diputadas, diputados no nos hacían caso. De hecho, incluso estaban hablando diferentes diputados para felicitarnos y cada quien estaba en sus cosas. Incluso en donde yo estaba sentada atrás había un grupo de diputados en círculo hablando de unas fotografías que tenían que tomar y yo estaba muy enojada. Entonces yo tenía fe, muchísima fe, que en el momento de que tocara dar el discurso por lo menos guardarían silencio. Ahí ya te iban a poner atención. Sí, y de hecho sí traía un discurso muy formal con datos, pero
Pero la no verdad, te hacían caso. No, o sea, en el momento inició muy tranquila, pero luego dije, ¿de qué sirve esta tranquilidad? Me enojé porque eso es lo que sentí en ese momento. Enojo, mucha desesperación y fue mi forma de reaccionar. Puedo decir que todo lo que hice en ese momento no fue improvisación, sino fue mi sentir. Un sentir que no es de ese instante, sino ha sido desde antes. A ver, es que eso es justamente lo que me interesa platicar contigo, que no es nada más el hecho de que hayan desatendido tu mensaje, Claro. sino que ya traías tú de por sí en el discurso cosas que exigir que pues no han sido atendidas, digamos, para la juventud y para los ciudadanos en general, ¿no? Sí, pues mira, de hecho, yo vengo de una comunidad que fue arrasada por el crimen organizado y ¿Qué comunidad? San Isidro de Cobradero de Labrador en el Estado de México. Y recuerdo mucho a mi familia, a la comunidad, yendo a plantarse al Zócalo, incluso tratando de hablar con personas periodistas para que nos hicieran caso, incluso hablándole a los servidores públicos. Y recuerdo tanto esa forma de me tomo la foto contigo, finjo que te voy a ayudar y me desaparezco. Y ese enojo lo he ido arrastrando también al ver que le pasa a la mayoría de la población en México que pide ayuda, que pide que por favor tengan un poco de respeto por la dignidad que nos deben las figuras políticas en el antecedente histórico. ¿Qué planeas hacer con este liderazgo tuyo y con esta fuerza? Mira, realmente se me ha preguntado de, oye, ¿te piensas dedicar a la política o Sí. eres activista? Pues mira, yo creo que hacemos política en el momento que ponemos a criticar el sistema y nos ponemos a cuestionar la toma de decisiones de las figuras políticas en cuestión. Y creo que la política se da en el momento que nosotras estamos hablando, estamos exigiendo, estamos alzando la voz y no estamos solamente desde una persona observadora pasiva. No sé qué me prepara el destino, pero sea lo que venga, voy a estar dispuesta para siempre luchar, no solamente por mis derechos, sino los derechos de las demás personas. Y espero que sea un camino acompañado, porque no se logra el cambio de manera individual, Claro. sino comunitariamente. Exactamente, en equipo y digamos de la mano de muchísimas personas. Así que déjame ser tu aliada y Gracias. avanzar juntas en este esfuerzo por transformar la realidad, por hacerla mejor. Celebro, insisto, muchísimo la fuerza, la seguridad, la valentía con la que te plantaste ahí. Y bueno, pues le auguro muchas noticias buenas a tu camino y a tu liderazgo. Gracias, Linda. Gracias y a muchísimas ti. felicidades. Gracias por venir hasta aquí, Ana Karen Sotero. Yo déjeme correr de este lado con mi compañero, sí, ya está ahí, Ricardo Vitela, en la calzada Zaragoza. Ay, ¿qué pasó, Ricardo? Hola, buenos días. Hola Pau, es un gustazo saludarte, amigos de DPC, exactamente Emilio Carranza y Calceña Zaragoza, la alcaldía de Venustiano Carranza. Bueno, choca entre dos vehículos de transporte público, este Metrobús con el número económico 5014. Mira cómo quedó, Paula, nada más el choque frontal, el parabrisas. ¿Y contra qué chocó? Contra esta combi del Servicio Metropolitano del Estado de México, que se encuentra exactamente en aquel punto. Por fortuna venía vacía la combi, no hay personas lesionadas. El chofer, aún así, ambos fueron revisados por elementos del CRUM, de Servicios de Salud del Gobierno de la Ciudad y también de la Alcaldía, y por supuesto nada más daños materiales en esa zona de la calzada de Ignacio Zaragoza. Es la información que tenemos, mi estimada Paula, esta mañana aquí en este punto de la Venustiano Carranza. Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Ricardo, por la información. Un abrazo también para ti. Y fíjense, estas imágenes son de ayer, de un camión del transporte público de la Ciudad de México que se incendió. Ahí está, en plena avenida 20 de noviembre. Este es el centro de la ciudad. Y aquí la actuación de los bomberos, se atoró la manguera, pero bueno, ya luego lograron desatorarla y actuaron. Por fortuna no había pasajeros, así que no hubo heridos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues las autoridades informaron que el incendio se dio por un presunto cortocircuito, pero bueno, vaya que la imagen es impactante. Ahí vemos, insisto, cuando se atora la manguera, pero bueno, lograron después atender la contingencia. Ya a la media, vámonos a información en breve. Nos arrancamos, Pau. En Zacatecas se confirmó el primer caso de rabia en humanos. Así es, la paciente es una jovencita de 17 años, habitante del municipio Mezquital del Oro. Presuntamente fue mordida por un animal silvestre. 2 artefactos explosivos fueron lanzados con drones en el penal de Tuxpan, Veracruz. Ninguno hizo explosión. Fuerzas federales y estatales resguardaron la zona.
Además, a casi 2 meses del hallazgo de los 386 cuerpos en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, en Chihuahua, familiares de las víctimas volvieron a protestar ante la Fiscalía Estatal para exigir justicia. Fue detenido en Guanajuato Daniel N., quien mató a su hijo de 9 años con un machete. El niño estaba tratando de defender a su mamá. Ya el chiquito fue velado ayer en Tarandacua. Además, la Interpol emitió una ficha roja para localizar y capturar al ciudadano chino Shi Dongshan, conocido como Brother Wang, vinculado al cartel Jalisco y también al cartel de Sinaloa. Se escapó el 11 de julio de una casa en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, donde cumplía prisión domiciliaria. Y los niveles de aprobación del gobernador de Zacatecas, David Monreal, están por los suelos. Según las encuestas, 89% de los zacatecanos están de acuerdo en someterlo a una revocación de mandato. Y el gobierno de la Ciudad de México va a adelantar los trabajos de mantenimiento anual en la línea 2 del metro, luego de este cortocircuito que obligó a suspender el servicio la semana pasada tras las fuertes lluvias. La presidenta Sheinbaum inauguró la unidad de medicina familiar 93 del IMSS en Ecatepec, que resultó afectada por los sismos de 2017. Destinaron 435 millones de pesos para su reconstrucción. El dólar en este momento se cotiza en 18,82. La bolsa mexicana cerró el viernes con una ganancia de 0.26%. Bueno, ¿y cómo va el gusano? Gusano barrenador. México y Estados Unidos ya firmaron el viernes un plan de acción que incluye, pues la regionalización del territorio, un protocolo para importar de forma segura vía marítima. La frontera seguirá cerrada a las exportaciones del ganado mexicano. O sea que hay avances, pero no. En cuanto al TEMEC, en 2026, que viene la revisión, la renegociación, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México está preparado para la revisión. Destacó que antes de ese proceso estarán listos 15 polos de desarrollo económico para atraer inversiones. En la firma de un convenio en Huamantla, Tlaxcala, anunció que solo en esa entidad la primera etapa representa más de $500 millones, con 80% del espacio ya comprometido por empresas. El objetivo, pues, es mantener la posición comercial privilegiada con Estados Unidos, principal socio de ese país. La presidenta mantuvo un diálogo constante, dijo, con Donald Trump. México, Guatemala y Belice firmaron un acuerdo trilateral histórico y se comprometieron a proteger los 5.7 millones de hectáreas que comparten de selva. Estamos hablando de la segunda reserva natural más importante del continente. La presidenta Sheinbaum, el presidente de Guatemala, Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño, suscribieron la declaración de Calakmul, corredor biocultural Gran Selva Maya. Se va a iniciar también la segunda fase del programa Sembrando Vida en regiones de Guatemala y de Belice para regenerar los suelos. Destacó que, pues seguirá habiendo colaboración entre estos países. De que sean nuestras manos, nuestras mentes y no otras las que escriban nuestro destino. Lo que ocurre de un lado repercute en el otro y por eso nuestra cooperación no es una opción, sino un deber fraterno. Pero fíjense, ahora mismo nos detenemos en el océano, que por cierto, ¿saben de dónde viene la palabra océano? No, ¿de dónde? Vámonos a la escuelita, que además hoy la escuelita está de fiesta porque es cumpleaños de Itzel. Me encanta que vengas a la escuela a celebrar tu cumple, dame un abracito, chulísima. Muchas felicidades. Que cumplas muchos más. Gracias. Mira, muy bien acompañada por Marichó. Doy dos muy buenas alumnas, muy bien portadas. Y si no, pues por lo menos mustias. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra océano? No. Viene del griego océanos, que era el nombre del dios del mar. Los griegos creían justamente que era la personificación divina, pues de un enorme río que rodeaba el mundo, y ya con el tiempo se fue usando para nombrar pues las enormes masas de agua que cubren al planeta. Toda esa agua que rodea al archipiélago griego, el océano, el dios, sí, de toda esa agua. ¿Les gustó? Me encanta. Sí es nombre de Dios, ¿no? Sí. Océano. Océano. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias.
Tengo información de última hora muy relevante en relación al caso del Mayo Zambada. Kena Uribe, tú tienes los detalles, te escuchamos atentísimos hasta la redacción. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pau. Así es, se declarará culpable. Esta mañana, una notificación oficial de la Corte de Nueva York informó que el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, quien se encuentra preso en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con los fiscales federales de ese país. ¿Qué acordó? Que cambiará su declaración a culpable en su próxima audiencia judicial el 25 de agosto en la Corte de Nueva York. Esta es información en desarrollo, Pau. Continuaremos pendientes de qué es lo que surja. Te agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Kena. Y así despidieron a Jacqueline Yamilet, una ceremonia en el Panteón de Santiago, en Saltillo, Coahuila. Esta joven de 25 años que murió en una cirugía en Monterrey, Nuevo León, la cual pagó a través de una tanda organizada por la financiera Toque Divino. Las oficinas del edificio médico de especialistas donde fue operada ya fueron aseguradas por agentes ministeriales. El edificio se dejó resguardado en el primer piso, donde están los quirófanos y el consultorio del doctor Sergio N., quien realizó el procedimiento y está prófugo. Y pues sí, a partir de esto, investigamos y vimos que es una forma muy habitual de acceder al financiamiento para hacerse lipoesculturas. Las tandas, insistir en que el problema no es la tanda o la vía, digamos, para poder ahorrar y financiar el procedimiento. El tema es si hay médicos certificados, capacitados detrás de estos procedimientos, que es lo que siempre hay que revisar cuidadosamente. Bueno, y fíjese esto pues tan lamentable que ocurrió a partir de un incidente de tráfico. Acabó en asesinato. Mataron al fotógrafo Gautier Sáenz en Tuxtepec, Oaxaca. De acuerdo a la Fiscalía del Estado, iba en su coche, discutió con unos tipos porque no podían avanzar. Las motos de estos tipos le impedían el paso y entonces él empezó a discutir con ellos y uno lo apuñaló. Todavía logró avanzar para buscar ayuda en el Hospital General, pero murió en el camino. Se acabó impactando con una barda en la calzada Tecnológico. Hay 2 personas detenidas por este asesinato. Y en Querétaro, a partir de hoy, prohibido interpretar o reproducir música que defienda la violencia, que haga apología del delito. El gobernador Mauricio Curi dijo que es una nueva política estatal para ir en contra de la narcocultura y aclaró que no apunta a un género en específico, sino cualquier contenido musical que difunda violencia. Y esto aplicará en plazas, auditorios, estadios, ferias, cualquier espacio público. Sigue la polémica por el desabasto de gasolina. Son ya varios estados del país. Hay buenas noticias. Voy por partes. En Chiapas, que es uno de los estados afectados, ya los trabajadores jubilados de Pemex levantaron temporalmente el bloqueo que habían hecho a esta terminal de abastecimiento de Tapachula, pero dijeron que lo van a reactivar si no les restablecen los servicios médicos. Luego, la Asociación Civil de Distribuidores de Gasolina afirmó que no hay desabasto en el Estado de México, pero que si llega a haber retrasos, no exceden las 24 horas. O sea, que no es que falte, es que tarda en llegar. Por lo menos en Ecatepec, los conductores denuncian que hay gasolineras cerradas y que las que están abiertas racionan la gasolina. Regularmente cargo en una, ayer estaba cerrada. Pasé a otra en la noche y nada más tenían Magna. Es que estamos pasando a varias gasolineras y nos tienen limitados. Solamente hay Premium y yo no la cargo. Pues ahorita nada más hay regular, pero sí, sí han llegado pipas muy separadas las entregas, pero sí han llegado. ¿Qué dice Pemex? Porque ya le habíamos hablado de esta escasez también en Nuevo León, en distintos puntos. Bueno, pues hay un comunicado de Pemex en el que reitera que los incidentes registrados en Chiapas, Estado de México y Ciudad de México se debieron a ajustes en los mantenimientos, pero ya han sido atendidos al 100% y el abasto ha sido regularizado en su totalidad. Vamos viendo, ¿no? Porque están ahí los reportes de quienes van a la gasolinera y no hay. Bueno, y adiós a los franeleros, o al menos eso es lo que han planteado en el Congreso de la Ciudad de México, un dictamen en el que se estipula que los franeleros serán sancionados hasta con 36 horas de arresto inconmutable
La Secretaría del Trabajo informó que en conjunto con el Fomento al Empleo van a trabajar para conseguir empleos dignos a las personas afectadas. Y es que sí, esa es justamente la preocupación, ¿no? Más de la mitad de los empleos en este país son desde la economía informal. O sea, uno trabaja en lo que puede y gana lo que puede como sea. La existencia de tantos franeleros, pues en buena medida responde a esta economía informal. Entonces, si les van a prohibir trabajar en las calles haciendo esta función, ¿qué sí les van a ofrecer como alternativa? Bueno, y en México, las lluvias. Ayer le tocó a Hermosillo, Sonora, pero allá lo celebraron, porque acuérdense que venían con un calorón de más de 40 grados, así que bienvenida a la lluvia en el norte. Nada más que sí les llovió mucho, ¿no? Y ya sabe que ese es el tema. Cuando hay una mala gestión del agua, pasamos de secos a inundados. No ha habido tregua tampoco allá en Aguascalientes, una lluvia fuerte el sábado en la tarde. Comerciantes con todo y puestos del Tianguis Solidaridad fueron arrastrados por la corriente. Mira esta imagen. Así se llevó el agua al tianguis, a los puestos, a las lonas, a los vendedores, a la mercancía. Así el agua que se llevó todo a su paso. Y por ahí vemos cómo, pues sí, los pobres comerciantes iban tratando de, pues incorporarse y ahí enfrentándose, insisto, con lonas, con sogas, con tubos, con todo lo que sostiene a los diferentes puestos. Un espectacular se balanceó por la fuerza del viento. Mire, ahí está. Así estuvieron atentos a pues los restos de ese espectacular. Y sí, después de un rato se cayó. Luego en la Plaza de Toros de San Marcos tuvieron que suspender la corrida porque el nivel del agua alcanzó 40 centímetros. Los coches quedaron varados. En el municipio de Jesús María hubo casas, bardas que se vinieron abajo. Mire estos árboles que tiraron cables, escaleras que se cayeron en coches, deslaves, muchísimas afectaciones. Por fortuna, pues hay 3 personas heridas que ya se recuperan. No son heridos graves. En Sinaloa, por si algo les faltaba, mal tiempo, mal clima, una lluvia intensa que sorprendió a los habitantes de Culiacán. Casas dañadas, 5 personas rescatadas de un coche que se quedó así varado en la colonia Agustina Ramírez. De acuerdo a Protección Civil Municipal, no hubo lesiones. Unas lluvias que dejaron pues crecidas en cauces como el río La Cascajosa. El nivel del agua superó el máximo en la presa derivadora de la ciudad. Pero le muestro esto que ocurrió en Tlaquepaque, Jalisco. Una lluvia con granizo que duró 15 minutos, pero con eso tuvo para pintar de blanco al bellísimo Tlaquepaque. Ríos de hielo. Así las afectaciones en algunas zonas. El granizo pues alcanzó casi 50 centímetros. Mire esto. Así la acumulación de granizo. En la carretera Tototlán-Zapotlanejo hubo un derrumbe, hubo quienes aprovecharon, eso sí, pues que había todo este granizo para divertirse, ¿no? Y ahí están sus muñecos de nieve, medio enlodaditos, pero como sea, pues ahí divertidos, ¿cómo de que no? ¿Cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Pues te platico, mi querido Sol, porque el monzón mexicano va a ocasionar lluvias fuertes en Sonora, en Chihuahua, en Durango, en Sinaloa y Nayarit también. La onda tropical en contraste número 23 va a provocar precipitaciones en Michoacán y Colima. Para la Ciudad de México, mi Pau, una máxima de 25, una mínima de 12. Y sí, hay 65% de probabilidad de lluvia, así que no guarde el paraguas y tampoco el impermeable. A ver, una muy importante aclaración, y es que primero un medio de comunicación español, ABC, informó que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente López Obrador, vive en Madrid. Ella y su hijo, aseguraba este medio ABC, que vivirían en una zona exclusiva
de Madrid. Hay que recordar que en mayo ella inició el trámite para obtener la ciudadanía española, así que el diario de ese país pues ironizó que pasara de exigir disculpas a España por la conquista de Hernán Cortés a solicitar la nacionalidad. Pero bueno, el tema es que ya ella ha hecho la aclaración, ha enviado un comunicado en el que asegura que el medio ABC es un calumniador profesional de la derecha más rancia que quiere vengarse de López Obrador y que la mafia del poder cada día enseña más el cobre aquí y en España. Recordó que ella es investigadora, que trabaja en eso, no en política. Aseguró que no se ha ido a vivir a España ni a ningún otro lado, tampoco su hijo Jesús Ernesto, y que a su familia la han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO. Cerró con un par de preguntas. ¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? La verdad siempre se abre paso. Así que ella misma aclara que ni vive ni vivirá en Madrid. Por su parte, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que Beatriz Gutiérrez Müller es libre de hacer lo que quiera, que no sabía nada con respecto a su residencia, pero reprochó que se critiquen las decisiones de la escritora. Hablando de críticas, bueno, a la que no le ha ido bien en los medios digitales es a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Primero porque, bueno, la vieron ahí haciendo fila para abordar un avión, ir a Ámsterdam. Y luego por lo que dijo en declaraciones recientes, compartió aquí este video bailando con su hija Lidia María y con sus nietas. Y bueno, luego dijo que se tomó 6 días, pidió permiso al Congreso para festejar su cumpleaños con sus otros hijos, sus hermanas y parte de su tribu. En fin, que el tema de esta nueva polémica tiene que ver con lo dicho por la gobernadora. Voy por partes. El sábado, la presidenta Sheinbaum inauguró el Centro Libre para las Mujeres allá en Calakmul, Campeche. Habló de la lucha de las mujeres y bueno, pues ahí surgió esta declaración que fue la que causó la controversia. Ser mujer, ser indígena, ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y bueno, lo decía en referencia a todas las desventajas que padece una mujer indígena desde la pobreza. La Red de Abogadas Indígenas calificó como clasista y racista el comentario y ya pidió que se retracte y que se disculpe públicamente. Más que verlo como una declaración solidaria, pues a ellas les ofendió. Ayer desde el Estado de México la presidenta Sheinbaum celebró este dato compartido por el INEGI. La disminución de la pobreza. Dijo que van a trabajar para seguir aumentando el salario mínimo y la cobertura de los programas sociales. Por otro lado, les informaba de esta violencia que se vivió en el fútbol mexicano este fin de semana. El viernes, la jornada 5 empezó mal. Y es que antes del partido entre Puebla y San Luis, hubo una pelea afuera del Estadio Cuauhtémoc que acabó en balacera. Una mujer murió, un hombre resultó lesionado. Las autoridades aclararon que los involucrados pues no tenían nada que ver con el juego, pero sí son grupos que se disputan, digamos, el control de lo que ocurre afuera del estadio y todo lo que se vende afuera del estadio. Luego el sábado en el partido Tigres América, estoy ya en el Estadio Universitario en Nuevo León. Horrible, lo que vimos. Los mismos aficionados del equipo local peleando entre ellos ahí en las gradas. Intervino la seguridad del estadio, sacó a los involucrados, pero afuera del estadio, aquí vemos lo que pasó dentro, ¿no? Pero afuera del estadio también golpes. Los aficionados regios que pues luego de la derrota de su equipo armaron esto y ahí sí hubo algunos seguidores del América involucrados. En un comunicado, la Liga MX dijo que 2 personas fueron puestas a disposición de las autoridades, reiteró su rechazo a la violencia y llamó a disfrutar del fútbol en un ambiente familiar. Y el viernes le informamos de la captura de Alejandro N., conocido como Lord Padel. Este señor que junto a su esposa, Carla,
su hijo Germán y su socio Otón fueron detenidos en el aeropuerto de Cancún por haber golpeado entre todos brutalmente el 19 de julio al instructor de pádel Israel Morales, con quien hablamos en este espacio. Israel, que nos dijo que temía por su vida y la de su familia. ¿Por qué? Pues por los contactos que tienen y del poder y la fuerza que tienen los ahora detenidos que fueron internados ayer en el penal de Barrientos. Todos están investigados por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Ahí vemos su traslado al centro penitenciario. La Fiscalía Mexiquense tuvo el apoyo de elementos de la Marina y de la Policía Municipal de Atizapán, luego de esta exigencia de que no quedara impune la golpiza que le dieron al entrenador, al instructor. Bueno, y este accidente ocurrió en la alcaldía Gustavo Amadero, es la Ciudad de México, un camión que perdió el control y acabó contra un poste de luz. Y una pareja que iba caminando por la banqueta, así iban con su bebé, ¡ay, válgame! Mire, se libraron por poquito. Alcanzaron a reaccionar, a correr, digamos, a avanzar rapidito y por fortuna no pasó para ellos de un susto. El chofer del camión sí resultó lesionado. Pero mire aquí cómo este hombre con el bebé en brazos alcanza a quitarse, menos mal. Y también en la Ciudad de México una mujer estaba revisando su camioneta. Es la alcaldía Álvaro Obregón. Llegó un tipo, la golpeó y le robó la camioneta. Y pues ella, mire, aquí está toda la secuencia de la imagen. Hay una falla en la camioneta, entonces ella está revisando. El tipo viene, la golpea, se sube. Todavía le da posibilidad de maniobrar en reversa y se va. Simplemente se va. La policía ya lo identificó y le siguió el paso, fíjese. Así que las cámaras del C4, pues sí, esta vez llevaron a la detención del ladrón. Y allá en Puebla, este juego mecánico Extreme le hizo honor a su nombre. Tuvo esta falla mecánica y estuvieron 8 personas atrapadas en lo más alto, 50 minutos, en la Gran Feria de la Manzana 2025 en Zacatlán. De acuerdo a las autoridades municipales, 7 de los afectados fueron atendidos por crisis nerviosa. Llevaron al Hospital General por una posible lesión de cadera a una persona. Van a sancionar a la empresa responsable del juego por poner en riesgo a las personas. Y es que sí, fue casi una hora ahí colgados. Bueno, y en Cuernavaca, un accidente el sábado en un vuelo de trabajo en el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca. Esta avioneta Cessna 150 del Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional que tuvo un percance cuando aterrizaba. Los ocupantes resultaron con quemaduras, tuvieron que ser trasladados a un hospital. Y ahí las imágenes. Antes, Zahid, que nos lleva a disfrutar de este alimento muy mexicano con muchos beneficios, el choconostle. ¿Cómo no? Vamos a escuchar. Así es, mi Pau, en esta ocasión el sol y la luna me trajeron con doña Laurita. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Puro chisme, que acuéstate, ¿qué le dicen? No, me mandan a descansar porque estoy en la silla de ruedas. Bueno, la ocupo por ratos. No, pero se ve más fuerte que todos nosotros. Pues lo que luego me dice mi hija, yo me voy a morir primero que tú. Doña Laurita, para empezar, un gustazo estar aquí con usted. Y cuénteme, a ver, ¿desde cuándo empezó a ser la ama y señora, casi diosa del choconostle? Hágame la buena. Bueno, mire, pues tenemos aproximadamente unos 23, 24 años elaborando esto. Tenemos 30 productos, por decir, los que hacemos del choconostle. Y me decía mi hermano, ¿cómo vas a hacer el choconostle si es muy ácido? Bueno, pues a ver, echando a perder se aprende. ¿Y qué beneficios tiene el choconostle, molinillo? Ayuda mucho también a lo que es la diabetes. No es milagroso, ¿no? Pero sí ayuda. ¿Quita lo menso? No, eso ya no. Es el que nace así se queda. Mi pavo, nosotros regresamos al estudio. ¿Qué? ¿Unas carreritas o qué? Órale.
Me enlazo con mi compañera Kena Uribe hasta la redacción. ¿Tienes información de última hora, Kena? ¿Qué pasa? Pao, hay caos en el libramiento a Cuernavaca. Esta mañana, así fue como terminó un auto que chocó, prácticamente se montó a un muro de contención en el Paso Express, en el libramiento de Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México. Como podemos ver en las imágenes, el tráfico ha comenzado a congestionarse por el cierre de carriles. Los elementos de emergencia ya están llegando al lugar para atender al conductor, de quien se desconoce su estado de salud, y poder retirar la unidad. Le repito, es el libramiento de Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México para que tome sus precauciones. Así las cosas esta mañana, Pau, estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Gracias, Kena. Yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Vecinos, empezamos la semana con sed. Hola.